Desde su perspectiva, ¿cómo analiza este año preelectoral de cara a las elecciones generales del 2025? Bueno, en principio, una situación bastante complicada. Eh, no sé si esta sea la etapa más oscura de nuestra historia, a nivel institucional, a nivel político. No recuerdo yo desde la venta de la bandera en el siglo XIX, la casi desintegración de la República en 1859, la invasión peruana, la sumisión y entrega absoluta de Maguate en favor de Fujimori y los intereses peruanos. Realmente yo no recuerdo una etapa, haberla estudiado, sí, o por lo menos vivido, Ujú. tan oscura para la nación, donde prácticamente la clase política nos ha llevado a su peor versión. En general, usted fíjese en los escándalos que existen de los famosos chats, ¿no? Toda la clase política sin excepción, los chats que me nombran a mí son falsos, los que nombran a mis enemigos sí son los reales. Entonces, Están estamos salpicados viendo una etapa de... prácticamente. ¿Perdón? Están salpicados prácticamente la política. Es terrible lo que está pasando. Y ayer revisaba cifras, indicadores de secuestros y extorsiones se han multiplicado por 5, es decir, que el Lazo era más eficiente en ese sentido que el actual gobierno. Terrible. Solo en Guayaquil. No me imagino en el Oro, no me imagino en los ríos, en Esmeralda, es terrible. Pero bueno, entrando al año electoral, una elección que probablemente se parezca a las anteriores, donde seguramente se consolidará un favorito, entre comillas, que antes era el correísta, y aparentemente, digo aparentemente porque estamos a meses todavía en un país donde las cosas cambian en un segundo, Así es. un presidente de la República que tiene cifras aceptables de popularidad, de aceptación, que tiene una consulta intermedia antes de la elección, pero sin embargo, por el tiempo, creo yo, esto no es garantía de absolutamente nada para ningún actor. Así que habría que ver quiénes se consolidan por el lado de la derecha. Entiendo que el presidente es el abanderado o el más fuerte de esa tendencia. Habrá que ver qué pasa con el resto de actores, con Sonne Horstner, si quiere correr, con Topic, qué pasa con Cucalón, aparentemente Cucalón correría también. Y por el lado de las izquierdas, creo que es más fácil juntar o creo que es menos complicado un acercamiento entre el Pachacutic de Churuchumbi e Isa que el que antes había de Marlon Santi con el Correí. Entonces habrá que ver qué hace la izquierda, ¿no? Porque la derecha ha hecho de las primeras vueltas, de la primera vuelta su primaria. Entonces creo que a la izquierda le podría pasar algo parecido. Ahora, señor Moreno, ¿qué repercusiones políticas pueden ocasionar, por ejemplo, el caso Purga? Quieran o no, salpica a ciertas organizaciones que prácticamente están pensando ya en los comicios de 2025. Como usted ha dicho, el Partido Social Cristiano ya habla su postulante, Jan Topic, y lo propio igual en la Asamblea que convergen todas las fuerzas políticas, de alguna forma se verán inmiscuidos o salpicados de este tema de corrupción que se han dado tanto en la justicia como en el sistema judicial. ¿Cuál es su lectura? Lamentablemente ese es el día a día del Ecuador. Ujú. Los últimos 6 meses, digamos, y yo lo digo frontalmente, básicamente esto está activado desde el juicio de la fiscal, ¿no? Entonces va bancada por bancada en función de, aunque bueno, ya dijo Nebot, ya dijo, no vamos a votar a favor del juicio, entonces supongo que ya no los van a molestar, no lo sé. Pero al margen de eso, indudablemente esto genera un golpe, pero es un golpe en general a la política. Y los socialcristianos tienen una, no sé si ventaja, ellos aprendieron, o por lo menos Nebot, después de la derrota contra Bucarán, aprendió que el mejor espacio para estar dentro de la política nacional era desde el parlamentario. Y cada vez y cuando encuentran a un cuadro, un aventurero, no lo sé, que puede financiar la operación y obtienen su cuota de 12 A a 18. 20 asambleístas, que es lo que pasó con Lazo, que es lo que pasó con Cintia Viteri, que es lo que pasó con Topic. Así que habría que ver que realmente la afectación en el tiempo. Esto no significa, obviamente están golpeados, obviamente es un caso que les ha generado para mí una crisis fuerte, pero las crisis son eso, suelen ser pasajeras, son virales, es el único real viral en la política, y habría que ver, bueno, los resultados y el desenlace también, digamos, del famoso juicio político de la fiscal, que es lo que motiva todas estas acciones de la justicia.
Claro, y ahora, por ejemplo, y si hablamos del Ejecutivo, ¿cree que es el momento para que pueda revisar esa alianza que hasta el momento ha venido funcionando en la Asamblea Nacional? Hablo del oficialismo, en este caso ADN. Fíjese usted, si yo fuera Novoa, póngase en el lugar de Novoa. Ujú. Tienes el correísmo, por ejemplo, más allá de lo que se diga en Twitter, el correísmo vota con y para el gobierno. ¿Sí? Así, Si usted será revisa las político. votaciones de prácticamente todas las leyes que ha enviado, las propuestas que ha enviado el Ejecutivo, el correísmo ha sido total y absolutamente funcional al gobierno nacional. Pero ya está Y cansado de obviamente, votar, ya está cansado de dar esos votos, han dicho sus propios legisladores. Ya quieren cambios ya. bueno, esa es la retórica, pues no, pero en los hechos están votando con y para el gobierno. Y no son 2 votos, 3 votos, 4 votos, son 51, 50 votos. 51 Son votos. 51 votos, 50, digamos que 50. No sé si Ferdinand finalmente cuál fue su suerte, con quién está votando. Pero en todo caso, son 50 votos, pues mi querido amigo. Entonces, yo creo que en un país tan complicado como este, nadie quiere perder 50 votos, porque hay otro detalle también. Eh, el, el, el ejercicio parlamentario dentro de la Constitución, créanme que he revisado la Constitución hasta el cansancio, y no hay una coma que hable que la seguridad es competencia del Poder Legislativo. O sea, el Legislativo tiene como competencia exclusiva legislar y fiscalizar. Ujú. Fiscalizar en general. No es que a este no lo fiscalizo porque tiene likes y porque lo quiere la prensa o no lo quiere la prensa o porque es buena gente. O sea, el Poder Legislativo tiene como función medular fiscalizar. Dos Y, tareas, y fiscalizar y legislar. Y pare de contar. punto, punto. Entonces yo suelo escuchar esto, que suelen ser más tendencias que otra cosa. No, es que la inseguridad es culpa del legislativo. Eso no tiene pies ni cabeza, ¿no? No, que las leyes, o sea, a ver, hablemos, digamos, con seriedad, ¿no? Yo al menos no tengo ningún fin de tener más likes, de que me entrevisten más medios, o sea, a mí me da lo mismo, o sea, en el sentido, no es que no me importe, pero podré respirar y seguir caminando tranquilo si es que me dejaran de entrevistar por determinada opinión, que a veces pasa, ¿eh? No es mi caso, pero yo siento una tendencia favorable donde no hacemos un debate serio. Este es el país más inseguro de América Latina, Ujú. ¿ya? El más inseguro de América Latina. Estos delincuentes que han estado, que los han matado, que están presos, que resucitan, finalmente los jueces actúan en función de ciertas normativas, como el famoso SNAI. Y el SNAI es competencia exclusiva del Ejecutivo. Ujú. Un juez no puede emitir una medida cautelar, y eso dice la ley, si usted no tiene un informe favorable del SNAI. Y todos estos casos escandalosos que hemos visto han tenido el informe favorable del SNAI, desde los más graves. Entonces, en esta discusión, yo creo que hay que analizarlo desde un punto ya más institucional, más formal, desde fuera de la esfera de los involucrados. Yo le nombraba el caso famoso de los chats. Ujú. No, los chats donde está mi héroe son falsos. No. Y donde está tu héroe son reales. Eres delincuente. Y hay otros casos en que involucrados en los chats van a los medios, nosotros no fuimos, nosotros no somos, ya lo dijimos en tal medio, en aquello, ya son inocentes. Entonces, para mí, poniéndola en general, lamentablemente, qué pena tener que hablar de casi toda la clase política. Lamentablemente, insisto, esta para mí es una de las crisis institucionales más graves y profundas de la República, probablemente en lo que va de su historia. Y si no salimos de esto, yo le he dicho siempre Sudán del Sur, Senegal, por ahí he escuchado a un especialista hablar de Haití, o sea, realmente a dónde vamos, si esto no tiene un cambio de rumbo, Norte. yo creería que vamos a un fracaso rotundo y a una destrucción como nación. 8 de la mañana, 36 minutos, 8:36, dialogando con Osvaldo Moreno, analista político. ¿Cuánto tiempo más podría durar esta alianza entre la Revolución Ciudadana, el PSC y el oficialismo? Tomando en cuenta que en este año preelectoral todos tienen ambiciones políticas y cree que esto vaya a perdurar, esta alianza, hasta el último día de gobierno de Daniel Noboa. Mire, en política los espacios siempre son llenos, o sea, no tardan en llenarse nunca. Me parece que la oposición a Noboa o al oficialismo, digamos, para mí son dos fuerzas que están legitimadas, una por los hechos, que es Pachacutic, que podríamos decir que es la oposición de la izquierda. Y ojo, recordemos que Pachacutic fue la segunda fuerza parlamentaria en el 21. Ujú.
Pachacuti fue la segunda fuerza a nivel local, fue el movimiento que más movimientos locales en segundo orden sacó. No participó en la última elección por temas internos, por una pugna entre sus dirigentes. Yo creería que Pachacuti es quien se legitima como el opositor natural a este gobierno neoliberal o como usted quiera llamarlo. El único. Por otro lado, me parece que desde la derecha, quien está tratando de consolidarse o construirse como esa oposición es el señor Topic. ¿Ya? Yo no puedo determinar la duración, digamos, de esta alianza, pero yo del oficialismo quisiera que fuera para siempre, como el amor, pues, ¿no? O sea, realmente, imagínense usted tener, olvidémonos de los cristianos, 50 votos a la carta, o sea, ahí, no a la carta, pero ahí a disposición, a libre demanda. Entonces, yo del oficialismo no quisiera que esto cambie, o sea, son 50 votitos que están ahí siempre. Que me digan por Twitter que no me quieren, que están cansados, que están deprimidos, que no los trato bien, que no los llamo en la mañana, qué sé yo. Es un amor medio tóxico, pero estás ahí, y estás mal sin él, peor con ellos. O sea, creería yo que esos 50 votos valen oro, su peso en oro, por eso Noboa los conserva. Es decir, que los 100 días del gobierno de Daniel Noboa lo hizo sin oposición. No prácticamente, oposición. Y con grandes aliados, bueno, en general. O sea, ahora, a ver, yo entiendo, o sea, también hay que hacer un ejercicio intelectual honesto, ¿no? Noboa hereda esto también es cierto. El presidente Daniel Noboa hereda el país más violento de la región. O sea, eso también es cierto, hay que decirlo. Hereda un país quebrado. Mire, Lazo entrega el país como el más violento del hemisferio, ¿sí? Y muchos no tienen la idea más genial de decir que la culpa es de un gobierno que se fue hace 7 años. Cuando en ese gobierno eran las cifras más seguras de América Latina. Eso dice la estadística. Yo soy profesor universitario, yo no puedo mentir. Yo ni lo conozco a ninguna fuerza política. Eso me dicen los datos. Pero vamos con algo más grave. El gobierno de Lazo no pudo hacer ni siquiera un censo y la gente no tiene idea de la gravedad de aquello. Cuando usted no hace bien un censo, ¿ya? Usted está prácticamente desapareciendo ecuatorianos, ¿ya? Y de los censos depende cuánto usted va a asignar en educación, en salud. De los censos depende cuántos créditos recibo, ¿ya? Por ahí salió un idiota, no perdemos nada porque era un crédito no reembolsable. No, al revés. Cuando tú pierdes la credibilidad ante los organismos con un crédito no reembolsable, estás perdido como país. O sea, realmente lo que estamos viviendo, ya le voy a hacer caso a los hermanitos evangélicos, con todo respeto. Tengo muchos amigos cristianos. El Ecuador parece que estuviera viviendo el final de los tiempos. O sea, realmente lo que estamos viviendo, y hay que ser en eso honesto, que heredó el presidente Noboa, es de daños incalculables. Pues imagínense, ni un censo, por el amor de Dios. Eso es una vergüenza, pues. Quedar ante el mundo como ineptos, como ese desprecio a lo público, a la gente. Ni siquiera un censo. Pregúntele a cualquier especialista en demografía, en estadística, ¿qué pasa cuando un país hace mal un censo? Eso es más o menos como que usted tiene el peso y mala estatura de un niño, pues lo mata pues, con el remedio no indicado. 8:40 minutos. Señor Moreno, ahora, y para seguir hablando de estos temas y el posicionamiento de los partidos y movimientos políticos, ¿considera que la Revolución Ciudadana tiene la posibilidad de seguir siendo la primera fuerza política en 2025? A mí me parece que están muy golpeados. Más que desgastados, porque el desgaste es natural, ¿no? El movimiento que no se desgasta no existe. Pero me parece que están ahorita bastante golpeados, porque primero hubo una operación para declararlo corrupto. Entonces venía alguien aquí a este medio, se me ocurre decir, es que el correísmo se robó 70.000 millones. La masa monetaria del Ecuador son 35.000 millones. O sea, es prácticamente imposible robarse todo. La mitad de eso. ¿Qué significa la masa monetaria? Todo el dinero que hay en su bolsillo, en mi bolsillo, en el sistema financiero, en bienes del Ecuador, son 35.000 millones. Eso vale, esa es la masa monetaria que tiene el país. Entonces, obviamente, esos relatos se desgastaron. Igual que el relato de Banquero de Lazo, se desgastó al final. Pero ahora hay una operación para declarar a los narcotraficantes, ¿no? Entonces, eso es más denso. Entonces, a mí me parece que esta operación que le han montado para declarar a los narcotraficantes, porque no es un tema de inocencia o culpabilidad, por si acaso, no es un tema de que si se robaron $1 o 70.000 millones, al final es lo mismo, pero aquí juegan los relatos. Entonces, me parece que el correísmo está bastante golpeado por esta operación que tienen ahora mediática de declarar los narcotraficantes, que eso es más denso que ser, digamos, corrupto, pero no termina de ser la estructura que tiene más solidez política, que tiene las alcaldías y prefecturas más fuertes del país. ¿Y dependerá del trabajo que hagan ellos para triunfar en el 2025? Estos gobiernos locales. Yo creo que estamos hablando de que siguen vigentes, pero como le digo, muy golpeados.
Pero lo que tienen que entender, y ahí ya es un tema interno de ese partido, al cual ni conozco, ni he sido miembro, y dudo que a esta altura de mi vida yo me meto a un partido, por lo menos no de los que hay hoy, pero respeto todas las fuerzas políticas, pero el correísmo ha apuntado no a los mejores, sino a los más leales, digamos, ¿no? Parece que lo de Moreno les hizo mucho daño, pero tiene una estructura, tiene un aparato, tiene un relato de nostalgia en algunos sectores de la población. No hay que ser un genio para comparar este Ecuador que vivimos con el Ecuador de hace 10 años. O sea, perdónenme, o sea, usted vaya, sea, solo hablemos del BIES, por ejemplo, que es quien Los ha servicios creado públicos, más que nada. el 85% de las viviendas que existen. No sé, usted es casi de mi edad, acuérdese lo que era conseguir una vivienda antes, y yo no soy beneficiario del BIES, por si acaso. No. Entonces, hay un sector de la población, digamos, que no ve redes, que no ve noticieros, que termina teniendo nostalgia, pero están muy golpeados con esta operación que les planteo. Por otro lado, también una oposición bastante dispersa, ¿no? Construye al final que es un movimiento que está también golpeado, está, digamos, tiene en sus filas, entiendo que la cuñada de Fito era asambleísta en ese movimiento, ¿no? En los chats también se habla yo no voy a hablar de una persona que ya no está en este mundo, pero, o sea, la clase política en general, digamos, el contraventor o lo gran opositor, el Partido Social Cristiano, un partido, al menos yo Nebot siempre, y mantengo mi respeto por el abogado Nebot, pero es como, te cuesta como creer que su brazo derecho, que vivía a 2 casas, no creo que le llevaba el pan en todo caso, tal vez de vez en cuando un humito, una empanada, como yo con mis vecinos, pero son cosas que cuestan, son cosas que digamos que a la gente como usted y como yo, que estamos en estos foros de opinión, que lo hacemos con absoluta libertad, respeto y indignación en ocasiones, Claro. sí creo, con el debido respeto a la abogado Nebot, a quien he admirado siempre y criticado cuando tengo que hacerlo, creo que amerita una explicación de más de 5 minutos. O sea, para mí, me parece que esto es un tema que me cuesta creerlo. Pero más allá, porque ¿cuántos muentes habrá, digamos, en el Ecuador? Esto es un tema básicamente que ocultar por el juicio de la fiscal. O sea, no nos engañemos. Osvaldo, ¿Ya? ya para Entonces, concluir, ¿cuántos? sí, para Dígame. concluir ya y ver también de todos los nombres que han salido hasta la palestra y que serían los posibles precandidatos, surgió el fin de semana el de Cristina Reyes, que hasta hace poco fue del PSC, actualmente es parlamentaria andina y hoy optaría por la presidencia de la República en el 2025. ¿Cuál es su análisis? Bueno, Cristina es una gran chica, la conozco desde el colegio Mercedaria, que era estudiante, ella. Conozco a su padre, un extraordinario, su padre, un gran dermatólogo, trató a algunos de mis hermanos alguna vez. Son gente, por lo menos ella, su familia, gente muy decente, gente que hace procesos de construcción desde las clases medias, que para mí son emergentes. Eh, ya le tocará a ella tener que trabajar en el tema. Tengo que ser también transparente por el respeto que le tengo, pero también como analista tengo que ser honesto y ¿Sería una buena transparente, opción? digamos, y abierto. ¿Sería una buena opción para el Sí, país? hace 3 meses yo creo que era una extraordinaria opción. Hoy creo que es una opción que también tiene que darle explicaciones al país. Creo que un video de TikTok no es suficiente, también con el tema de su lamentablemente su asesora. Y ojo, yo también conocía a la asesora de Cristina Reyes, no tengo una foto con ella, digamos, porque este medio es de este tamaño, ustedes son Claro, periodistas, todos ¿no? hemos conocido. En actividades, en seminarios. Sí. Sí, creo que Cristina tiene que darnos una explicación de más de 5 minutos en TikTok, igual que Nebot. Creo que eso podría afectarle, pero sus características, su formación, es una mujer extremadamente inteligente y, por no decirlo, bella también, pero obviamente cuando tú entras a estas cosas y ella no es nueva en esta historia, Claro. usted sabe que usted está sujeto al escrutinio público. Eso sí. Entonces hay varios actores, tienen que entender todo sin excepción, como el señor Topic, por ejemplo, que él siempre, cada vez que hay una entrevista, explica que sus contratos públicos son honestos. Está bien, pero cuando tú estás como contratista del Estado, como persona que devenga de los fondos públicos, está sujeto al escrutinio público. Fíjense, yo soy docente universitario de una universidad pública y por aquello no se imagina el dolor de cabeza de armar una declaración de patrimonial. No por mí, sino por mi esposa, que usted sabe, yo soy aquí vicepresidente en funciones y arrimado, pues, ¿no? de mi señora. Pero en todo caso, yo para una declaración de bienes de la Universidad de Guayaquil, fue todo casi un abogado del contador, no me imagino otras personas, entonces, y está bien. Entonces, quienes se meten a este ruedo, 2 cosas. La primera, el cuero muy duro, ¿ya? Y la segunda, usted está sujeto al escrutinio público y está obligado a dar explicaciones de su patrimonio y su comportamiento. Claro.
Ahí está entonces. Bueno, he pasado lectura a este año preelectoral con esos precandidatos y la situación prácticamente que están viviendo los partidos políticos que están pensando participar el próximo año. Muchas gracias, Osvaldo Moreno, analista político que domina muy bien estos temas y nos ha clarificado el panorama político que vive la nación hoy en día. Un excelente inicio de semana, Osvaldo. Cuídese. El país, mi querido amigo, el Sí, país. Odio en lo que se convirtió el país y espero que Exacto. sí, salgamos, que este todos. acto que hizo García Moreno al consagrarnos al corazón de Jesús tenga efecto lo más pronto. Lo que estamos Ojalá. viviendo quizás son los peores tiempos institucionales que hemos tenido. Un gran abrazo, como siempre, un abrazo a Marisol, a todo el equipo y estamos como siempre a la orden con Radio Rupla. Gracias. Cuídese. 8 de la mañana, 47 minutos, 8:40.